Bienvenidos a este nuevo capítulo de Encuentros del Futuro en este contexto, ¿cierto?, de la octava versión del Congreso del Futuro, el evento de ciencia e innovación social más importante que tiene nuestro país y también América Latina. Pero no me encuentro sola en este panel, sino que también me encuentro junto a dos expertos que ya tuvieron la oportunidad de exponer acá en el Congreso Futuro. Estoy junto a Constanza Michelton y también junto a Arturo Álvarez Bulla. Partimos por usted, Constanza, para que usted tenga en cuenta cuál es el currículum de esta chilena, porque ella es psicóloga de la Universidad Diego Portales, magíster en psicoanálisis y cofundadora del Centro Psicológico Pulso. También es una de las voces más mediáticas respecto a los temas de deseos, de impulso y miserias que escondemos en el inconsciente, ¿cierto, Constanza? Ella nos va a estar acompañando entonces en este capítulo de Encuentros del Futuro. Y también estoy junto a Arturo Álvarez Bulla, neurocientífico mexicano, licenciado en investigación biomédica de la Universidad Nacional Autónoma de México, neurobiólogo que ha dedicado su vida a descifrar los misterios del cerebro y del sistema nervioso. Junto a ustedes queremos conversar respecto a la pregunta central del Congreso Futuro, de esta octava versión, que es ¿qué especie queremos ser?, ¿cierto? Y respecto a eso quiero partir preguntándole a ustedes, Constanza, primero, respecto a qué nos diferencia. Por ahí, tenemos un mundo en donde hay un contexto de mucha tecnología, de revolución, donde se habla de inteligencia artificial, pero ¿qué nos diferencia hoy en día como seres humanos? ¿Será la conciencia, la inconsciencia? ¿Qué es lo que nos diferencia? A ver, yo creo que con más o menos ciencia ficción hoy día, digamos, está como esta idea de la amenaza de que de pronto vamos a ser sustituidos por la inteligencia artificial. Uno ya no sabe cuál es ese futuro que efectivamente va a poder ser o no. Ahora, yo creo que, en mi opinión, no sé si tiene demasiado sentido que la inteligencia artificial sustituya algo así como lo humano, digamos. Así como uno pudiera definir lo humano, posiblemente diversas funciones de lo humano, posiblemente sea alguna ortopedia, ¿no?, de lo humano. Pero sí, más bien, a mí me parece que a estas alturas, y esto es más bien una cuestión ideológica, es hasta qué punto lo humano más bien hoy tiende a operar como la máquina, en el siguiente sentido, al sentido de la fantasía de la inmortalidad, de soñarse sin un límite, a tratar de llegar, digamos, o a sostener que la verdad humana es el último, digamos, algo que se pudiera codificar, ¿no? Si uno pudiera reducir lo humano, el lenguaje humano, a una función. En ese sentido, me parece que, claro, uno podría decir hasta qué punto, incluso hay una palabra que hoy día se dice que es el burnout, ¿sí? Nos fundimos como las máquinas. Uno a veces ve esto en la clínica, la gente se funde, se enchufa, se desenchufa, nos hablamos como si fuéramos electrodomésticos. Claro. Entonces uno dice, bueno, hoy día uno puede prevenir una serie de enfermedades, pero la verdad es que la plaga del siglo XXI, la enfermedad, que quizás sí está muy presente, se llama depresión. ¿Y qué es la depresión? La enfermedad del deseo, es decir, puede haber, digamos, salud física, pero si es que no está eso que se llama la justificación del esfuerzo de vivir, que se llama deseo, bueno, nada tiene demasiado sentido. Entonces también me parece que tenemos que preguntarnos, a propósito de qué especie queremos ser, qué estamos haciendo, que hay una suerte de desazón en relación al deseo. Claro, porque ahí también se podría analizar desde el punto de vista de la biología, ¿no? Que también tanta tecnología, en el fondo como que nos va atrofiando, por así decirlo, por ejemplo, el tema del cerebro. ¿Qué opina usted, Arturo, respecto a eso? Porque parece que el cerebro también ha ido cambiando de cómo funciona a medida que se va desarrollando también cada vez más tecnología, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, ¿o no? Sí, el cerebro va cambiando con las generaciones y se va adaptando a estructuras muy distintas. O sea, nunca evolucionamos para manejar un teléfono celular o una computadora o un aeroplano. Sin embargo, el cerebro se ha adaptado a poder hacer todo eso. Y eso se debe a la plasticidad enorme que tiene el cerebro. Ahora, esa plasticidad no es infinita y es terminable. O sea, las generaciones nuevas que crecen con el teléfono celular lo manejan de una manera muy distinta a una generación anterior. O sea que la adaptación esa sucede durante periodos críticos. Es una de las preguntas más interesantes en cuanto a función del sistema nervioso. ¿Qué son esos periodos críticos? ¿Cuándo suceden? ¿Qué es lo que los regula? Ahora, sí que estamos haciendo avances. El procesamiento de información, la depresión, todos estos problemas son problemas físicos del cerebro. Y estamos haciendo avances muy rápidos en cuanto a la comprensión de esas unidades biológicas que son las neuronas, las células que procesan la información. Cada célula es un mundo y cada célula es compleja.
pero cada célula tiene sus propiedades y las empezamos a definir. Y una de las grandes metas de las neurociencias es definir en términos muy concretos cuál es la función de cada neurona. El siguiente paso es saber el circuito, cómo están conectadas entre ellas. Entonces no me sorprendería que, quizá no en nuestra generación, pero en la siguiente, fuéramos capaces de descifrar algunas de estas cosas tan complejas como son la conciencia, los sentimientos, ¿Y para e qué? incluso la percepción. Y si fuera así, yo me pregunté ¿para qué? ¿Por qué uno querría descifrar? Porque además esa es mi pregunta respecto del humano, es decir, el hecho de saber, de esa conciencia de saber, ¿no? ¿Tiene alguna incidencia del deseo? ¿Es acaso el deseo humano netamente una cuestión biológica? Bueno, La justificación de vivir, digo yo. el deseo de un científico es entender las cosas. Entonces, es un deseo tan profundo como cualquier otro deseo. Y ese deseo, esa curiosidad es la que nos ha llevado a hacer después descubrimientos que se usan para bien o para mal. Ahora, yo soy optimista y yo creo que se van a usar para bien. O sea, el entender cómo funciona el sistema nervioso va a tener consecuencias muy positivas en cuanto, obviamente, a enfermedades neurodegenerativas y también a entender cuando hay enfermedades no neurodegenerativas, pero enfermedades genéticas que causan una imbalance, epilepsia, autismo, esquizofrenia. Todos estos son metas increíblemente complicadas, en las cuales hay muchos trabajando en el mundo en ello. Que es como la lucha interminable, por ejemplo, buscar la cura para el Alzheimer, por ejemplo, que todos, hace un tiempo estaba entrevistando a unos científicos y me comentaban, ha sido tan difícil buscar una cura porque entender cómo funciona el cerebro también ha sido tan complejo durante estos años. Entonces, también pasa por ahí. Claro. Ahora, el entender cómo funciona el sistema nervioso no garantiza que vamos a encontrar una cura. Claro. Porque otra vez hay que entender que hay una evolución del sistema, se arma como una casa con sus cimientos en etapas tempranas y cuando rompes los cimientos, ya cuando está armado, es muy difícil llegar ahí. Pero si son una luz o un pintar, a lo mejor cosas así se pueden corregir. Entonces todavía no entendemos exactamente hasta qué nivel vamos a poder corregir y cambiar el sistema nervioso. Está formado de muchos tipos de neuronas y algunas de las neuronas degeneran en etapas adultas y se produce una deficiencia que para reemplazarla, lo ideal sería poder reemplazar limpiamente esas neuronas, entrar ahí y reemplazarlas. Pero si son parte de esos cimientos, eso va a ser difícil. Ahora, probablemente empecemos a entender mecanismos bioquímicos, físicos, por los cuales estas neuronas degeneran y ahí haya la ventana de oportunidad para o retrasarlos o incluso prevenirlos. También vamos a empezar a entender propiedades genéticas de la célula que las hacen más vulnerables a tener estas deficiencias. O sea que sí hay un avance muy claro en cuanto a esa meta, pero por otro lado está el deseo de entender cómo funcionan las cosas en el cerebro. Claro. Y ese deseo es una cosa humana, lo tiene un niño, lo tenemos todos. ¿Y eso es lo que marca la diferencia entonces del ser humano? Bueno, yo no me atrevería a decir que es una cosa cuántica que surgió de pronto en el ser humano, porque yo creo que muchas de las cosas que consideramos, incluso nosotros no somos una meta, somos un producto transitorio de la evolución. Entonces, puede haber niveles de deseo, de conciencia más intensos incluso que el nuestro, en otro cerebro distinto que no es el que nos dio la evolución, ¿no? Entonces, es posible que principios de esa curiosidad existan en otros animales, es cuestión de buscarlos. O sea, en aves hay comportamientos bien curiosos. Algunas aves se pasan volando que parece que no tienen ningún fin, ¿no? Que a veces parece que simplemente están jugando, a lo mejor están explorando, a lo mejor. Entonces, ahí nos falta un nivel de comunicación con otras especies para decir que absolutamente la curiosidad es una propiedad Perdona, humana. yo lo diría al revés. A ver, Solamente el ser humano es, digamos, un animal que puede experimentar el deseo de no vivir. Y ahí es donde aparece cuál es la particularidad del deseo humano, que no está, simplemente es otro paradigma, es otra manera de entenderlo, digamos. No está asentado, al menos desde el psicoanálisis, en el cerebro. Es decir, obviamente el cerebro es un soporte, ¿sí? Digamos, nosotros nos entendemos como animales que estamos determinados, ¿cierto?, por lo biológico, por el sexo, por la muerte, si tú quieres, pero somos los únicos animales que somos eróticos y hacemos funerales, digamos, tenemos una otra relación a esas cosas y el deseo algo tiene que ver con eso, que el deseo exista o no exista. El deseo no es solamente la curiosidad. Entonces, ahí voy, es como, desde el punto de vista, la técnica no es ni buena ni mala, digamos, a los avances, digamos, por supuesto que pueden tener
digamos, salvan vidas o pueden quitar vidas también, ¿no? La técnica, vimos las grandes masacres del siglo XX, es decir, la técnica no es ni buena ni mala y no emancipa en sí misma, va a depender también de la política y nuestra posición filosófica en relación a eso. Es ahí donde al menos entra mi disciplina, ¿no? Y cómo pensamos lo humano. Es decir, si toda esta curiosidad de saber todo, digamos, sirve para curar el Alzheimer, yo estaría de acuerdo. Si ahora el saber todo sobre nosotros mismos significa definir entonces que nuestras emociones son una cuestión química, entonces por lo tanto ya no creo más en el amor y ya no me siento, más bien me siento determinado por algo que está dentro mío, me parece que se acaba el pacto social, se nos acaba un poco el amor, se nos acaba la idea de depender el contacto del otro. persona a persona, claro. Me parece. Sí. Entonces, cambia un poco la cosmovisión. Mire, ¿qué les parece si hacemos un break y luego seguimos con esta discusión? Porque yo sé que Arturo también ahí tiene algunas ganas de opinar respecto a lo que estaba diciendo Constanza. Está interesante, así que les propongo esto. Hagamos un break y seguimos después conversando ya en la segunda parte de nuestro programa de Encuentros del Futuro. We humans are social animals. Tenemos la base de datos más grande que jamás se haya tenido sobre comportamiento humano. Necesitamos de nuevos paradigmas, de nuevas formas de hacer las cosas con procesos cada vez más participativos. We should know that if we do want to make the world a better place, we need to take a look at ourselves and make a change. Comenzamos esta segunda parte de Encuentros del Futuro. Estoy junto a Constanza Michelton y también junto a Arturo, este neurólogo mexicano que nos estaba sorprendiendo hace un ratito sobre esta discusión respecto al deseo, junto a Constanza, esta división desde el punto de vista de la psicología y la biología sobre qué especie queremos ser. Y Arturo, hace un rato Constanza nos estaba comentando sobre esto del deseo, ¿cierto? Que esta relación tú a tú un poco nos hace marcar la diferencia respecto, por ejemplo, a las tecnologías, pero usted, su opinión respecto a eso mismo del deseo. Me estaba comentando también que si tuviéramos que hacer la pregunta, quizás, ¿qué especie le gustaría ser respecto también a esta condición humana? ¿Qué especie le gustaría ser? Me gustaría ser un cóndor y sobrevolar los Andes. ¿Por qué? Porque tienen cosas los animales que nosotros no tenemos. Pensamos que nosotros lo tenemos todo, pero no es así. La capacidad mecánica, física, intelectual de los animales no está entendida, está subentendida. Y hay cosas que pueden hacer los animales. Yo estoy convencido que los animales también tienen deseos. También es posible que entre todas las especies, no sé, las ratas noruegas, también hay animales que tengan deseos de terminar la vida. Entonces, el deseo que surge en el humano de la conciencia y de lo que somos no es producto de un salto brusco en la evolución. Yo creo que es un producto paulatino de algo que ha estado ahí y que se manifiesta de una forma mucho más clara en nosotros por el lenguaje y por la capacidad intelectual que tenemos. O sea, ¿existen ahí entonces distintos tipos de conciencia, Constanza, o no? Digamos, existen distintos tipos. La conciencia se puede entender de distintas maneras, pero cuando en psicoanálisis hablamos de deseo, propiamente tal, el deseo no es el querer algo, ¿no? El deseo es un efecto de ser animales parlantes. Estar cruzados por el lenguaje significa que ya no estamos más en las cosas, tenemos que nombrar las cosas. ¿Y qué pasa cuando nombramos las cosas? Piensa tú desde digamos, la infancia, ¿no? El contacto humano, ¿cierto?, es con quien nos alimenta. Y el alimento, entonces, que es una necesidad, ¿cierto?, nutricional, se va cruzando con la necesidad del amor. Es decir, como tenemos que pedir luego la comida, ya no solo importa la comida, sino que importa quién nos da la comida, cómo nos da la comida. Todo se empieza a enredar para el humano. Es ahí donde aparece el problema del deseo. Es decir, un niño, por ejemplo, puede decir, tengo sed. Va a la mamá, dice, aquí hay agua. No, quiero jugo. Bueno, el jugo. No, quiero el vaso verde. Bueno, ahí va el vaso verde. No, no quiero que tú me des el agua y que además me cantes una canción. ¿Qué está diciendo ese niño? Ahí es donde está, digamos, podríamos decir como infiltrado el deseo, en esa demanda de amor que solamente la puede decir a través de las cosas. No se puede nombrar la demanda de amor, pero es ahí donde está el malentendido humano. A veces creemos que estamos hablando de algo, pero estamos hablando de otra cosa. Es la ambigüedad del lenguaje. El lenguaje humano no es solamente una cuestión clara y aséptica, no es una función comunicativa, tiene una función social, es metafórico. Entonces, la relación entre los cuerpos, en ese sentido la erótica se llama esa relación entre los cuerpos, tiene esa cualidad
es ambiguo. ¿Qué es lo que pasa hoy día, me parece a mí, en la era digital? Que de alguna manera puede estar, digamos, como también operando en función a esta ideología, la ideología de la claridad, a poder saberlo todo. ¿Qué pasa si queremos saberlo todo? Entonces tenemos que reducir, tenemos que hacer algo que yo le llamo el terrorismo semiótico, tratar de que el lenguaje se reduzca a que un signo tenga un solo significado, no esta riqueza, ¿no?, a la cual nos enfrentamos. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros estamos acostumbrados a esta relación cuerpo a cuerpo, uno tiene que leer distintos registros. Yo tengo que leer en ti, a ver cómo me está mirando, qué está pensando, leo una contradicción, no, estoy medio incómoda. Tengo que leer la ambigüedad, tengo que leer el contexto. Eso me hace un poco más inteligente, en mi opinión. Mientras que la comunicación lineal y digital, bueno, nos vuelve literales. Y me parece que la literalidad nos vuelve más violentos también. ¿Sí? Entonces, en ese sentido voy que el deseo es el efecto también de ser sujetos, de ser animales parlantes, de estar cruzados por esta relación tan particular al lenguaje. Claro, y ahí se me vino a la mente lo que dice usted, Arturo, porque dice también el tema de la tecnología, por ejemplo, y la evolución también a través del tiempo ha ido cambiando la manera en que vamos aprendiendo, ¿no? O sea, un niño no aprende de la misma manera que un adulto, por ejemplo, o un niño, por ejemplo, del 2019 comparado a 1980 no aprende de la misma manera, ¿o no? Sí, y esa ambigüedad de la que hablan es producto de esa plasticidad que tenemos. Ahora, yo no estoy seguro que estamos interpretando la conducta animal del todo, con todo conocimiento, porque yo creo que no se sabe. Por ejemplo, estas cualidades de las que hablas, ¿no piensas que un delfín a lo mejor las tiene? Hay muchas especies en el planeta que tienen la capacidad de comunicación y aprendida. Los pájaros, las aves, los delfines, los elefantes. O sea, el idioma sí es un paso cuántico en la evolución humana porque nos permite la transmisión cultural en muchos sentidos, pero los productos de los que hablamos, productos del lenguaje, también están en otros animales, quizá no en el nivel que los tiene el humano, pero decir que no los tienen, que no existe ambigüedad en la interpretación y la comunicación entre otras especies, yo creo que es prematuro, todavía no sabemos suficiente sobre lo que se están comunicando esas otras especies. Todavía es muy prematuro, dice, Sí. dice usted. Constanza, ¿estás de acuerdo? No, de hecho, digamos, la investigación que ha hecho una chilena, Isabel Benque, con los bonobos, ella Claro. plantea, y lo plantea a propósito de la discusión del feminismo el año pasado, decía cómo los bonobos, hay un punto donde hay una especie de negociación frente a un conflicto, ellos también se enfrentan a una ambigüedad. Claro. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros entonces estamos tratando de reducir nuestro lenguaje, digamos, al algoritmo, digamos, a la linealidad del código de algún modo, a que haya una transparencia total, a tratar de ahorrarnos la ambigüedad, si incluso los animales pueden? Claro. Y ahí ahí también se me viene un poco a la cabeza, tratando de que me responda también la pregunta que le había hecho anteriormente respecto a cómo hoy se puede entender el cerebro, cómo hoy podemos aprender de distinta manera, comparando un niño anterior a un niño de una época del 2019 con 1980. Te voy a responder, pero quisiera no ser malentendido en el sentido de que los avances sobre la comprensión del sistema nervioso, sobre lo que me estás preguntando Sí. ahora, producen una comprensión física, química sobre procesos neurales. Y eso a veces piensan que la gente nos hace menos humanos, y yo creo que no es así. O sea, es como decir, porque ahora sabemos que el mundo es redondo, somos menos humanos, ¿me entiendes? El entender las cosas no genera esa ambigüedad necesariamente. Incluso si llegamos a cosas que son tan humanas como lo que hablábamos antes, la sexualidad, los deseos, la depresión, todas estas cosas, yo creo que produce una satisfacción humana el conocimiento. Y esa satisfacción humana del conocimiento que nos compara, nos hace diferentes de una generación a otras, porque ahora tenemos mucho más información de la que nuestros abuelos nos tenían, es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio para una persona poder entender, incluso a los no científicos, o sea, da satisfacción. No solamente la parte técnica de lo que podemos hacer ahora, sino la comprensión, el uso del conocimiento para enriquecer el sistema nervioso. O sea, es humano también y es parte del movimiento. Ahora, en cuanto a las técnicas que hay ahora, va muy rápido porque la interfase entre la máquina y el sistema nervioso se hace cada vez más ágil y más transparente. Pero va muy rápido también por los avances en la biología molecular, en las técnicas genéticas de modificación de células, en las técnicas de imagen, de cómo podemos ver el cerebro. Esto fue fundamental. Cuando se empezó a entender el cerebro, el poder identificar a una neurona aislada y poderla dibujar, como hizo Ramón y Cajal ya hace más de 130, 140 años, fue fundamental para entender que esas son unidades biológicas que explican los circuitos cerebrales.
Ahora, si pudiera despertarse Ramón y Cajal y entrar a un laboratorio moderno y se diera cuenta con la velocidad que podemos estudiar miles y cientos de neuronas, clasificarlas, y no quiere decir que lo sepamos todo todavía queda mucho por entender, pero es una diferencia enorme con lo que él tenía en cuanto a técnicas. Por ejemplo, ahora hay forma de hacer incluso la reconstrucción tridimensional de las células en el tejido intacto, haciéndolo transparente sin necesidad de hacer cortes y después reconstruir los cortes. Entonces hay avances muy importantes en cuanto a ver a las células, en cuanto a cómo funcionan. También otro avance muy importante en las neurociencias ha sido que ahora somos capaces de modificar la actividad de las células. Genéticamente les ponemos algunos genes con los cuales podemos controlar esa célula con luz. Entonces de afuera incluso del encéfalo, del cerebro, se pone una luz y eso puede hacer que se inhiba la célula o que se active la célula. Y eso es una técnica que está ahora muy utilizada en las neurociencias para entender, en fin, cómo están conectadas y qué función tienen. Entonces hay muchas técnicas nuevas que nos dan nuevas herramientas para tratar de meternos ahí más adentro y entender qué es lo que está pasando. Interesante escuchar a Arturo, uno también, usted también, Constanza, se queda ahí escuchándolo mucho rato, pero hay una pregunta que me quedó pendiente para usted, se la dice Arturo, pero a usted, ¿qué especie le gustaría hacer? Arturo ya dijo un cóndor, que me pareció pero espectacular el cóndor, ¿a usted qué le gustaría hacer? A ver, yo creo que esta idea de qué es lo humano, y vuelvo a esa pregunta, lo humano no es nada que esté garantizado, no es algo, es un devenir. Lo humano es algo, ahí coincido con Arturo, es algo plástico donde vamos cambiando, pero en ese sentido me parece que lo que se hace interesante del humano precisamente es eso, es lo abierto. Me quedo con eso. Es lo abierto. Lo abierto. Lo abierto, pensar lo humano como lo abierto, más que identificarme a la especie como lo humano significa esto, ¿no? Me quedo con lo humano, sí, pero lo humano pensado como lo abierto. Y para ir ya cerrando también, quiero que me respondan cada uno una pregunta crucial, yo creo, acá en el Congreso Futuro. ¿Cómo se imaginan el futuro, en un futuro cercano? ¿Cómo lo imaginan? Quizás su mejor versión del futuro. ¿A qué te refieres con futuro cercano? Un futuro que está aquí, a la vuelta de la esquina. 10 años, 20 años, 100 años. Dejémosla ahí, 10, 20 años. ¿Cuál es su mejor versión del futuro para ustedes? El que quiera responder. Bueno, yo creo que la época digital está en su pleno y estamos apenas viendo los indicios de ello. El control mecánico de las cosas a corto plazo va a ser lo que va a prevalecer. O sea, vemos un dron hoy en día y hace maravillas, pero todavía no se compara a lo que hace una libélula o una mosca. Y una mosca es así de chiquitita y consume poquísima energía. Yo creo que va a haber grandes cambios en el consumismo porque no podemos seguir así. Desde luego vamos a cambiar a ser una especie más biológica, más adaptada. Si no hacemos eso, se acabó la humanidad. Tenemos que utilizar medios que utiliza la biología para satisfacer nuestras necesidades. Y al último, eso va a ser biología también. O sea, las estructuras físicas que ahora conforman los equipos electrónicos no son negociables en cuanto al medio ambiente. Son equipos plásticos o de semiconductores que no son fáciles muchas veces de reciclar y hay es todo un tema en la electrónica moderna. Entonces yo creo que a corto plazo va a ser totalmente físico y va a seguir esta tendencia que tiene, pero va a empezar a cambiar poco a poco. Ya se empieza a ver en las ciudades, por ejemplo, San Francisco pretende ser totalmente reciclable en menos de 10 años, que ya no va a haber desechos, para lo cual las compañías tienen que cambiar mucho, porque tienen que plantearse cómo empacan las cosas, cómo las manejan. Entonces, yo creo que es bueno que seamos conscientes, porque eso nos va a permitir darnos cuenta del gran problema que nos hemos creado a nosotros, pero sin más conocimiento es imposible resolverlo. O sea, los que dicen hay que parar a los científicos, hay que parar a la ciencia, si se parara eso y quedáramos como estamos ahora sin más conocimientos, sería terrible. Hay que seguir clasificando las especies antes de que se pierdan, sobre todo en Sudamérica, pero en todo el mundo. Hay que seguir parando el calentamiento, hay que tratar de parar o aliviar un poco el calentamiento global. Que es algo que todos queremos, ¿cierto? Sí. Y eso además está todo mezclado con todos los problemas sociales, de pobreza, de mucha más ambición, de comunicación, de que la gente ahora sabe
cómo se vive en distintas partes del mundo. Entonces, es un problema complejo y se necesita conciencia, estudios a todos los niveles para tomar las mejores decisiones. No se pueden tomar simplemente por sentimientos o por deseos. Claro. Y Constanza, ¿tú cuál es tu mejor versión del futuro? La mejor versión del futuro, bueno, yo creo que desde el punto de vista de la conciencia ecológica coincido que yo creo que hay algo que está pasando. Nos dimos cuenta que hay que cuidar la casa. Pero por otro lado, si bien, claro, me parece que el mundo digital, ¿no? Nos va a permitir relacionarnos de otras nuevas maneras. A propósito del abierto, me preocupa, lamento no decir mi mejor versión, pero me preocupa que ideológicamente hoy día todo esto pueda ser tomado desde el punto de vista del control, ¿no? Me parece que los discursos desde la salud hasta la política, ¿no? Se trata un poco de amenazas internas de enfermedades que ni siquiera tenemos todavía, tenemos que tener precauciones, incluso comiendo cosas a las cuales ni siquiera somos alérgicos, la cantidad de gente que no come gluten y ni siquiera tiene alergia al gluten, por ejemplo, como el terrorista interno, pero también el terrorista externo, digamos, ¿no? Me parece que el temor, la administración del miedo, hoy día con lo que hay de avance técnico, me parece que es algo que nos obliga a hacer política, más que nunca. Genial. Ahí están entonces las dos versiones de estos dos expositores que fueron parte entonces del Congreso Futuro. Muchas gracias, Constanza, muchas gracias Arturo. Gracias. Y de esta manera entonces comenzamos a cerrar este capítulo de Encuentros del Futuro en el contexto de esta octava versión del Congreso Futuro.